Según distintas fuentes, la Fuerza Aérea Argentina finalizó con la evaluación de los cazabombarderos F-16 Fighting Falcon de la Fuerza Aérea de Dinamarca en dicho país. La comitiva realizó evaluaciones de carácter técnico a los ejemplares ofrecidos como nuevo caza supersónico para la Fuerza Aérea Argentina. Los aviones en cuestión se tratan de F-16 en su versión ABMLU, que fueron examinados por una delegación integrada por expertos y técnicos que viajaron especialmente para la ocasión, según lo señalado por el director de Planes, Programas, Presupuesto de la Fuerza Aérea Argentina, Brigadier Diego García. Pero atención a una información que llega desde el sitio Noticias de Israel. Según dicho sitio, en los últimos meses los expertos han afirmado que el MiG-35 ya no está en la lista de los argentinos por la guerra de Ucrania y Rusia. Pero incluso si no fuera por la guerra de Ucrania, Estados Unidos no habría aprobado la compra del MiG-35. Bastó con una petición de Londres y la imposición de sanciones económicas en virtud de la ley CAATSA, y Buenos Aires habría dicho adiós a los aviones rusos. Según prosigue este sitio, la situación es la misma con el JF-17, ya que la tecnología china en Norteamérica no es bien recibida por Washington. Por lo tanto, aparentemente Londres ha dado luz verde extraoficialmente a Washington para permitir a Argentina una posible compra de F-16 Fighting Falcon, sino porque una delegación del Ministerio de Defensa argentino fue a evaluar los F-16 a Dinamarca. Por el mismo tema, fuentes del Ministerio de Defensa argentino dicen que Argentina ha pospuesto la reevaluación de los aviones de combate HAL Texas de la India, que eran el plan original, y en vez de ello fueron a inspeccionar los F-16 daneses de segunda mano. Una delegación argentina en Dinamarca y el aplazamiento del nuevo examen de los cazas indios dirían que Argentina podría sacar al HAL Texas del juego. La visita extraordinaria a Dinamarca fue organizada por los lobbies políticos británico-estadounidenses según las fuentes, y esto no es bueno para India porque los gauchos se verán influenciados. Presionar a Argentina para que compre F-16 a otro país significa que Gran Bretaña vende repuestos, mejoras, suministros, entrenamiento, etcétera, que se paga. Pero la razón oculta puede resultar ser completamente diferente. El F-16 en Argentina significa que los argentinos son buenos y obedientes, obtendrán el equipo necesario ahora y en el futuro.